Dios os bendiga, soy el pastor Juan José Gil. Hoy me gustaría compartir con vosotros acerca de lo que yo llamaría el Día de la Bestia. Sabes, Apocalipsis es un libro bastante complejo, interesante por supuesto, porque en Apocalipsis encontramos lo típico de la profecía. Sabes, cuando Dios da la profecía, muchas de ellas, especialmente cuando se alargan en el tiempo, es decir, cuando está hablando de profecías para un largo cumplimiento que va a cubrir mucho tiempo. Entonces, muchas veces la profecía va a venir algo así como en formato puzzle. Quiere decir eso que, de la misma manera que cuando vas a cualquier comercio para comprar un puzzle, te encontrarás seguramente una caja y en la caja hay una bolsa dentro llena de piezas. Esas son las piezas que tú vas a tener que disponer sobre una tabla o sobre una mesa siguiendo el patrón, es decir, siguiendo la imagen que se te haya dado como modelo para que tú la puedas recomponer. Pero cada una de esas piezas tiene que encajar. Esas piezas sueltas de por sí puede que tengan algún tipo de mensaje, pero todo el mensaje en general solo lo vas a ver cuando estén todas colocadas cada uno en su sitio. Eso es lo que yo llamaría la profecía típica, la profecía de la seguridad, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué de la seguridad? Porque Dios ha querido que las profecías a largo plazo tuvieran una cierta medida de seguridad en ellas, es decir, que no se descifraran de una manera tan fácil y rápida, de manera que pudiera poner en peligro su cumplimiento, sino que muchas veces las piezas las vemos todas revueltas y si las colocamos mal nos puede parecer que lo estamos haciendo bien, pero nos equivocamos a la hora de interpretar la imagen, de interpretar el mensaje que se quiere dar con ese puzzle. Así es la profecía. Entonces Apocalipsis tiene mucho de eso. Apocalipsis no es una profecía lineal, es más bien, lo he dicho en distintas ocasiones, es más bien como si una película la troceas, toda la historia estará ahí más o menos, pero si la troceas y la compones como en una especie de tráiler, entonces no vas a ver las secuencias continuadas de forma lineal, sino que vas a ver muchos aspectos de la película, los más interesantes quizá, para atraer, llamar la atención del espectador, del que está delante de la pantalla. Muchas veces Apocalipsis lo tenemos que ver así, porque si no nos podemos equivocar pensando que todo es lineal y que una cosa va detrás de la otra, y vemos que no es así, sino que avanza y retrocede, corta y pega, de manera que podamos tener una panorámica general de lo que va a pasar en ese tiempo, pero tenemos que hacer un estudio más exhaustivo, tenemos que juntar pieza con pieza para poder entender su contenido. Esto es así y es importante que lo comprendamos. Mira, una de las cosas que me llaman la atención en Apocalipsis es cuánto dedica al Día de la Bestia. ¿Sabes? Cuando hablamos del Día de la Bestia, estamos hablando del Día de la Ira de la Bestia. El Día de la Bestia es algo así como el reinado de la bestia o el reinado del anticristo que Dios le concede para alcanzar ciertos objetivos. Por ejemplo, que la Iglesia sea testigo de esa ira, sea testigo de la maldad del sistema, de la maldad de la bestia. Tenemos que estar aquí y ser testigos de ello, aunque a muchos nos pueda costar la vida. Tenemos que ser testigos porque también tendremos que estar presentes en el juicio. No, cuando hablo del juicio de Dios, no me refiero a que tengamos que estar necesariamente en la tierra. Podemos estar observándolo desde el cielo. Y es muy probable que antes de la ira de Dios la Iglesia haya sido arrebatada. ¿Esto por qué es importante entenderlo? Porque de otra forma no vamos a captar correctamente el mensaje.
La idea es esta. Dios sabe que Satanás tiene un plan y el plan es dominar el mundo. Para dominar el mundo él necesita usar a seres humanos. Entonces tiene que haber seres humanos que han sido engañados y convencidos por él para llegar a ese punto de ser marionetas, manipulados por Satanás. Pero él lo va a hacer, él lo consigue. Siempre ha estado engañando personas y esta vez también lo hará. Entonces llegamos al punto de que Satanás ha conseguido a la persona, al equipo, a las personas concretas para llevar a cabo ese plan. Y entonces, una vez que tiene su composición realizada, podemos decir que él va a lograr su objetivo. Su objetivo es gobernar, controlar, estar sobre todo el mundo, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, manipulándoles, controlándoles, como vemos en Apocalipsis capítulo 13, que manda a que todos tengan una marca, es decir, su intención es esclavizar, es tener a todos bajo su total y absoluto control. Esto es lo que vemos y esto es importante que lo entendamos de esta forma para poder captar el mensaje. Entonces hay un día de la ira que está anunciado en distintas partes. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, cuando se nos habla de cómo el dragón y Miguel pelean y entonces el dragón es arrojado a la tierra y en ese momento se nos da el anuncio: ay de los moradores de la tierra, porque el Satanás ha descendido con gran ira y va a causar mucho dolor, mucho daño. Es lo que podríamos considerar la gran tribulación. La gran tribulación será un tiempo de dolor, de angustia, pero sobre todo de persecución, porque la idea principal que está también ahí en el capítulo 12 es perseguir a la iglesia, perseguir a los creyentes, a la descendencia de la mujer. Entonces, si vemos esto con claridad, vamos a descubrir algunas cosas importantes, que hay un día de la ira de Satanás, un día de la ira de la bestia, y hay posteriormente un día de la ira de Dios. ¿Cuánto tiempo durará el día de la ira? Pues yo creo que el día de la ira de Dios, perdón, de la bestia, el día de la bestia. Bueno, yo creo que va a durar 3 años y medio. Eso es lo que le dice incluso el ángel, ya en Daniel, el ángel Gabriel, que le está dando revelaciones a Daniel, le va a decir esto, le va a decir, porque él pregunta, ¿cuándo serán todas estas cosas? Recuerda que el capítulo 12 ha comenzado con esta revelación. Habrá un tiempo de angustia como nunca antes. Miguel peleará por el pueblo. ¿Sabes? Esto que ha quedado plasmado en Apocalipsis 12, lo que nos está diciendo es lo mismo, porque Daniel pregunta, bueno, ¿cuándo durará todo esto? ¿Cuánto tiempo va a tardar o cuánto tiempo se va a durar toda esta angustia, esta tribulación, estas cosas que estoy viendo? Que él, por cierto, no entendía mucho, claro. Por eso se le dice que lo guarde, que lo selle hasta el tiempo del fin. Pero hay una cosa muy interesante y es que el ángel le va a revelar que es por tiempos y medio tiempo. Es decir, son 3 años y medio, o como dice Apocalipsis, 42 meses o 1260 días, que también se expresa de esta manera. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos pasajes de la Escritura, en estas profecías relativas al tiempo final? Bueno, pues lo que estamos viendo es exactamente esto, que hay un día de la bestia. Ese día de la bestia comienza con el alzamiento de todo lo que podríamos llamar los anticristos o el equipo de la bestia para tomar el control. Eso se va a manifestar al principio de forma no tan severa, pero sí a través de cambiar leyes, de instituir una base legal, instituir una serie de cosas que les den a ellos la ventaja, es decir, que le dé a la bestia la ventaja de tomar el control, para tomar el control. Y así lo vemos en la historia. ¿Sabes? Hablando de la historia, hay una cosa muy interesante, porque fíjate,
ha habido muchos hombres como Nabucodonosor, como Nerón, como Hitler, por hablar de unos cuantos, que podrían haber sido perfectamente como un preludio o una visión profética del día de la bestia. ¿Qué hicieron estos hombres? Bueno, pues todos y cada uno de ellos tienen en común que persiguieron al pueblo de Dios, que lanzaron una, a veces fue muy enconada persecución, muy severa. Por ejemplo, en el caso de Hitler, especialmente con el pueblo judío y digamos, los que ellos no consideraban que eran valiosos para su reino, ese espíritu, esa actitud de eugenesia. Pero lo mismo hizo Nerón, persiguió a los cristianos, lanzó una severa persecución contra la iglesia. También Nabucodonosor persiguió a los creyentes que no se querían doblegar a las leyes absurdas que habían puesto de paganismo, de adorarle a él y demás. Y entonces, ¿cuál es el patrón? El patrón es, viene un emperador, viene un gobernante, una bestia, podríamos decir, acaba persiguiendo o cambia las leyes primero, después acaba persiguiendo al pueblo de Dios, a los creyentes, y después, ¿qué viene? Después viene la ira de Dios sobre ellos, viene la derrota de esos gobiernos, de esos gobernantes y su desastre final. Así ocurre con cada uno de ellos. Nabucodonosor va a sufrir 7 años de manifestarse como verdaderamente lo que era en ese tiempo, una bestia. Nerón va a tener que sacrificarse a sí mismo para no ser destruido por el pueblo y por los que están en contra de su forma de gobierno. Y ya sabemos lo que pasó con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cómo fue derrotado y cómo Alemania sufrió pérdidas terribles. Así que tenemos estos patrones que nos dicen que lo mismo va a pasar con el anticristo, lo mismo, porque él va a cambiar las leyes, como leemos también en Daniel capítulo 8, ¿no? Él pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y por esas leyes, es decir, en base a la legalidad que ha asumido, entonces va a tener capacidad o legalidad, entre comillas, para perseguir a los creyentes. Va a perseguir al pueblo de Dios, va a perseguir a los cristianos, va a perseguir a todos aquellos que tienen su confianza puesta en Dios. Eso es por lo que en los capítulos que nos habla de la bestia, los que nos habla de lo que la bestia hace, la marca de la bestia, todo esto forma parte de ese periodo, de esos 3 años y medio. Y en ese tiempo, bueno, pues él va a lanzar finalmente, aunque sea de forma progresiva, no solo una dictadura global, sino también una persecución bestial. No solo va a haber control por medio de la marca de la bestia, va a haber también una persecución enconada, grave, severa, terrible contra los cristianos. Por supuesto, Dios va a proveer salida. Dios va a proveer salida, lo mismo que hizo en los días del faraón, cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto, proveyó una salida. Ahí es cuando leemos también que Dios le había dado al pueblo alas de águila para salir de Egipto. Bueno, pues Dios va a proveer en ese tiempo, en los 3 años y medio, salidas a alas de águila para salir al desierto, para escapar de la ira de Dios. Pero no todos, porque muchos también quedarán para dar testimonio dentro del sistema de la bestia y serán perseguidos y serán masacrados, como vemos en el caso de los 2 profetas de Apocalipsis capítulo 11. Entonces, esto es el día de la bestia. ¿Sabes? Cuando vemos los sellos, las trompetas y las copas, no necesariamente todo es lineal, pero sí que nos da una relación que podríamos considerar muy descriptiva de lo que está pasando. Mira, en las
En los sellos vemos un poco como el anuncio, el compendio de todo, de principio a fin, con los caballos, hasta el sexto sello, que es la destrucción por parte de la ira de Dios. Pero fijaros que en el quinto sello, los mártires que están en el cielo están clamando por venganza, están clamando por justicia, están clamando por los juicios de Dios, por la ira de Dios, porque han sido realmente masacrados en la tierra. Y entonces, fíjate lo que les va a decir, lo que Dios les va a revelar. Tenéis que esperar a ese día de Dios, de la ira de Dios, de la venganza de Dios. Tenéis que esperar hasta que haya muerto el último de los mártires. Es decir, lo que ya nos está diciendo, y lo vamos a ver también en las 7 trompetas, las 7 trompetas no es la ira de Dios. Algunos se han confundido pensando, no, es que la ira de Dios es todo, las trompetas y las copas y todo eso en la gran tribulación, y no podemos estar en la gran tribulación porque no hemos sido puestos para ira. Claro que no hemos sido puestos para ira, somos salvos en Cristo, pero las 7 trompetas no es la ira de Dios, las 7 trompetas es la ira de Satanás, es el día de la bestia, cuando él va a lanzar a través de todos sus artefactos, maquinaciones, programas y también cosas como la geoingeniería. Hay muchas cosas que se pueden provocar hoy, grandes tormentas, terremotos y un sinfín de cosas climáticas se pueden provocar hoy. De hecho, lo están ensayando hace mucho tiempo y ya forma parte de la geoingeniería militar. Entonces, todo eso podría, fíjate, todas las trompetas podrían ser combinadas en un solo acontecimiento, una guerra nuclear. Porque si te das cuenta, incluso esas estrellas que caen del cielo podrían ser perfectamente grandes misiles tan destructores que provocan esas cosas que se dicen ahí. Entonces, ahí tenemos en las 7 trompetas la ira de Satanás o la ira de la bestia, el día de la bestia. Y al final, lo que aparece es la 7ª trompeta, es decir, cuando haya acabado la ira de Satanás, es muy probable que Jesús regrese entonces de una forma visible, manifiesta, bien ruidosa, para que todo el mundo lo vea, todo el mundo lo oiga, y entonces resucite a los muertos y recoja la iglesia. ¿Cuándo? Cuando haya terminado la ira de Satanás. Y entonces, una vez que ya se ha concluido el número de los mártires, cuando los 2 testigos han sido muertos, recuerda, están solamente 1260 días, es decir, 3 años y medio. Entonces aparece la ira de Dios. Fíjate cómo la 7ª trompeta también nos conecta con las copas de la ira. En otras palabras, eso es lo que había sido anunciado en Apocalipsis 10, cuando dice, cuando el 7º ángel comience a tocar la trompeta, se revelará el misterio de Dios, que para mí no es otra cosa que la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el gran misterio de la historia. Ese es el gran misterio de Dios. ¿Cuándo se va a revelar? Cuando suene la 7ª trompeta. Y entonces también ahí mismo se anuncia que viene la ira de Dios para dar el pago al anticristo, a la bestia, a todos los que hayan estado siguiéndole, viviendo ese tipo de política, de sociedad, de ley, todos los que le han apoyado, todos los que se han doblegado, todos los que han sido arrastrados por Satanás, por el anticristo, por la bestia en ese tiempo. Por eso vemos que las copas de la ira, en realidad, son obra directa de Dios, de los ángeles que derraman las copas. Mientras que los ángeles de las trompetas solo anuncian acontecimientos que vienen, los ángeles de las copas intervienen directamente, derraman la ira de Dios.
Entonces ahí podemos ver esa diferenciación. Una cosa es el día de la bestia y otra cosa es la ira de Dios. Creo que esto es importante que lo entendamos para ubicarnos mejor en Apocalipsis, para que no nos despistemos, no confundamos las cosas, no mezclemos los tiempos. Esto es tremendamente importante porque de otra forma nos podemos equivocar, confundir, como hay tantos que están confundidos hoy en día que no saben qué hacer con todo ese puzzle, lo toman de forma lineal y van poniendo una pieza detrás de la otra como si las cosas vinieran así, pero no están así. En muchos aspectos tenemos que aprender a poner las piezas bien encajadas, cada una en su sitio, para entender todas estas cosas. ¿Qué significa la ira de Satanás? Es decir, ¿cuándo es el día de la bestia? Y cuándo viene la ira de Dios. Y, por supuesto, lo que vendrá después, que no es otra cosa que el reino de Dios y su justicia para siempre. Muy bien, que el Señor os bendiga.